La semana pasada nos quedamos en una parte final que es la introducción del día de hoy. Vimos acerca de los hijos, que son tecnones. ¿Se acuerdan de eso? Los hijos pequeños. Hay un tiempo para ser hijo pequeño, hijo recién nacido, hay un tiempo para la leche espiritual. Y llega un momento en el cual debemos crecer a la madurez, debemos ser hijos maduros, que ya no reciben la leche, porque ahora necesitan la comida, el alimento sólido. Amén. Y nos quedamos en Hebreos capítulo 5, pero quiero leer solamente el último versículo, el 14, de lo que vimos la semana pasada. Dice: el alimento sólido es para los que son maduros. Vimos que esa palabra griega es teleios. El alimento sólido es para los que son teleios. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Y vamos a comenzar este tema. Es el último tema de este segmento de los hijos. Vienen otros temas después, pero hoy es el último segmento. Vamos a orar, somos un momento conmigo y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oh Señor, te pedimos que hoy tú nos ayudes a finalizar, Señor, esta serie de temas hablando de los hijos. Sabemos que hay mucho más que podríamos hablar. Sabemos que hay tantos temas que hoy en este año podríamos continuar hablando de los hijos. Y con seguridad tú vas a seguir hablando de este tema, Señor, en diferentes aspectos. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a llegar al fin, Señor, el propósito de este tema, lo que tú quieres. Hijos maduros, hijos que empiezan a ejercitar los dones espirituales, hijos que empiezan a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Háblanos todo lo que nos tienes que hablar en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vimos que cuando dicen que el alimento sólido es para los teleios proviene de la palabra fin, meta, que significa llevar algo a su fin, a acabarlo, a cumplirlo. Y preguntábamos la semana pasada cómo se alcanza la madurez o la perfección. ¿Se acuerda usted? ¿Cómo se alcanza la madurez o la perfección? El propio versículo 14 lo dice: los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. Cuando usted practica algo, llega el momento en el cual no piensa cómo lo hace, simplemente lo hace. ¿Verdad que es verdad? ¿Verdad que es verdad? ¿Verdadera? Cuando uno aprende a andar en bicicleta, al principio es bien difícil, pero después hasta puedes ir viendo el celular y manejando, ¿no? Teníamos un amigo que iba leyendo la Biblia pedaleando en su bicicleta. Tan bueno era para pedalear. Y lo mismo con cualquier arte, con cualquier disciplina, cualquier oficio. Llega el momento que es hasta mecánico. Dice: los que a fuerza de práctica, y es que habla este versículo que tenemos que forzarnos, disciplinarnos. Y hablábamos que la Reina Valera lo dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Analizamos también esta palabra sentidos, que es la palabra aisteterión, que significa la madurez espiritual, que implica un ejercicio constante de la percepción espiritual para reconocer la rectitud. En los bancos, los que van a estar en la ventanilla, son entrenados para sentir un billete falso y un verdadero con el puro tacto. Hay otros medios, hay la luz morada esa y el plumón que anuncia cuando es falso, pero de forma natural los del banco los ejercitan para sentir, ¿verdad?, los billetes falsos y verdaderos, y cuando pasa uno falso el dedo les indica: ah, caray, este se sintió diferente, y se regresan a ver, y ya lo levantan, le hacen todas las pruebas, se dan cuenta que es el falso. Entonces Aisteterión habla de ese ejercicio constante de la percepción espiritual para reconocer la rectitud. El ejercicio, hermanos, es una disciplina, y como en toda disciplina debe haber planeación, metodología, agenda, desgaste. Y hablábamos también de la pérdida
de los viejos derechos. Una persona tiene el derecho de desvelarse en una fiesta, ¿no es así? Pero un deportista que va a jugar una final al siguiente día no puede. ¿No es así? Tiene que dormir temprano. Esa semana tiene que tener una dieta muy especial. Y tiene que llevar una metodología. ¿Cuántos han ido al gimnasio porque están bien gordos por las comidas de diciembre? Están bien panzones. Estamos bien panzones. Y estamos entrando en enero, ya casi febrero, y todos queremos ir al gym, ¿no? ¿Y cómo llega la gente al gym? Con sus mallas y todo bien listo, y lo primero que hace es agarrar la primer pesa, ¿no? Y hasta la más pesada dice, no, esta sí, está bien pesado, con este. Y a los 3 días ya le salió una hernia. Y no puede hacer nada en 3 meses. Yo recuerdo una vez que yo quería adelgazar, y era delgado en aquella época. Y me fui, era tiempo de fríos, era invierno. Y me fui a correr, agarré una gripa que no pude correr en 3 meses. Lo primero que tú debes de hacer para cualquier disciplina es pedir una mentoría, un asesoramiento, un acompañamiento de un profesional. ¿No es así? ¿Para qué? Para no echarte a perder tú o no echar a perder aquello que estás haciendo. Y lo hemos visto en los Oxxos, en los supermercados. Cuando llega un trabajador nuevo, hay un asistente que está atrás, márcale 5. El código es no sé qué, te equivocaste, vuelve a pésalo, que quién sabe qué. Y le está enseñando, ¿verdad? Hasta que la persona ya lo puede hacer de prima. ¿Se han sorprendido ustedes cuando pasan las verduras y las mujeres que están ahí? Los códigos ya se los saben todos. Jitomate no sé qué. Y varias variedades. Yo sé que plátano hay un plátano. Jitomate hay un tipo de jitomate. Lechuga la confundo con el repollo. Me mandaron traer una bolsa de papas de marca propia. Y traje papas a la francesa. Pero es que nadie me dijo que eran papas. Y como íbamos a cenar hot dogs, pensé, ¿papas con hot dogs? Especifícame, mujer, especifícame. Pero esas mujeres con la disciplina, o esas personas que están en los cajeros, hombres y mujeres, ellos ya tienen, los dedos hasta se vuelan, ¿no? Mientras que uno está, cuando uno va a pagar en el automático, ¿no? En el error. Ay. Ya se parece que se nos cierra el mundo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Me van a recoger toda mi mercancía. Y ya cuando la persona que está ahí nos ve y algo se le atoró, pasa el no sé qué, hágale así, hágale así. Es una disciplina que necesita planeación, metodología, agenda, desgaste, pérdida de viejos derechos. Hermanos, cuando entramos a Cristo, cuando fuimos salvados, aceptados por Cristo, salvados, renovados, bañados con la sangre de Jesús, entramos a un ejército donde hay disciplina para ejercicios de guerra, porque estamos en una guerra espiritual, una guerra contra el pecado, una guerra contra el mundo, una guerra contra el mal. En 1 Corintios 10, 23 y 24 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Búsquelo porque es importante. 1 Corintios 10, 23. Rápido, búsquelo. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, dicen ustedes, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Amén. Y luego dice el versículo 31 también ahí mismo. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué dice sea que coman o beban? O cualquier otra cosa que hagan. Es que como cristianos ya perdimos nuestros derechos. Y ahora vivimos para salvar a otros. Vivimos para ser ejemplo para otros. Vivimos para ser testimonio de otros. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No está hablando de ser complaciente, de quererle caer a todo mundo bien.
Está hablando aquí Pablo de que está tratando de no poner tropiezos a los demás con cualquier práctica o forma de vida que él tiene. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. La madurez, de hecho, parte de la madurez es que tú te empiezas a sentir responsable de otros que están empezando, de los nuevos, de los niños espirituales. Empiezas a sentirte responsable por ayudarlos a crecer y que ellos no se tarden, que ellos no tropiecen. Te preocupa que encuentren tropiezos los más nuevos y ya dejas de hacer lo que es mejor para ti. Yo he conocido muchas personas en la iglesia que dicen, yo tengo derecho, no hay problema con hacer esto o aquello. Pero sabes, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no, es pecado que lo hagas porque estás violando la conciencia de otra persona. Estás lastimando el testimonio de Cristo con alguien que es débil en ese sentido. Y son muchas las cosas que el Espíritu Santo te va a dirigir. Y la diferencia de la madurez espiritual o la perfección es cuando buscamos lo que le agrada al Señor. Y es de bendición para los demás. Llegamos a ser maduros cuando no estamos buscando defender nuestros propios derechos. Acompáñame a 2 Corintios 5, 14 y 15, por favor. Dejen poner esto en modo avión porque me están llamando. ¿Ya lo tiene? Dice, sea de una forma u otra el amor de Cristo. ¿Qué? ¿Qué lo debe de controlar? Por favor. ¿Alguien me dice qué es lo que lo debe controlar? El amor. Por eso Jesús dijo que seamos perfectos en el amor. El amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Cuando venimos a Cristo, mis amados, cuando le entregamos nuestra vida, muchos piensan en cuanto a la salvación, ya me gané el cielo, ya no voy a tener miedo de ir al infierno, ya soy salvo, voy al cielo. Y es verdad, pero la salvación implica que ahora tienes un dueño. Ahora tienes un Señor. Ahora hay una agenda de Dios para tu vida y ya no es tu agenda. Ya no son tus sueños, son los sueños de Él. Él te compró, la palabra lo dice, Pedro lo dice, fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Fuimos comprados, porque antes nuestro dueño, ¿quién era? Y Jesús nos compró con su sangre. Ahora le perteneces, ya no debes vivir para ti mismo. La madurez también tiene que ver cuando nos cae la ficha. Esta ficha es que ya no me pertenezco, le pertenezco al Señor y ahora debo de vivir para Él, vivir para obedecerle, vivir siguiendo su voluntad. Alguien diga amén. Esa palabra, para los que son maduros, para los que por la madurez han alcanzado, para los que por el uso han alcanzado el discernimiento del bien y del mal, los teleios. Y hay una segunda palabra para hijos, la primera dije estegnones, hay otras, ¿verdad? Peleios y otras que mencionamos la vez pasada, pero hay una que hoy queremos ver, es la palabra huios, U-I-H-O-S, creo que está ahí, ¿verdad? Ahí arriba.
Los hijos maduros, amados, y es con lo que queremos concluir el día de hoy, manifiestan ¿qué? A Cristo. A Cristo. Cuando manifiestas su carácter, pero también su unción. Cristo fue lo más relevante en la historia del hombre. Él llegó y era distinto a todos los demás. La gente reconocía, Él tiene autoridad cuando habla. Los pecadores, a la distancia, sentían el peso de su pecado sobre ellos y sentían su santidad. A donde Jesús llegaba, la atmósfera cambiaba. Y los hijos maduros revelan a Cristo, revelan su carácter, revelan su unción. Y debes de saber o debes de investigar, analizar en qué punto de tu crecimiento estás, hasta qué punto Cristo está siendo formado, hasta qué punto la imagen, la estatura, la madurez de Cristo está ya creciendo en tu vida, porque algo que va a suceder es que la gente va a notar en ti algo distinto si estás madurando. Va a notar un cambio. Vamos a Romanos 8, por favor. Y vamos a ver algunas cosas que son negativas, pero que nos hablan de lo que Dios desea para que maduremos. ¿Sabe para qué es la predicación cada domingo? Cada día de reunión. ¿Sabe para qué es? Porque podríamos muy bien recibir el Evangelio, ¿no es así? Escuchar el Evangelio que Jesús murió por nosotros, que entregó su vida, si me arrepiento de mis pecados, si confieso que Él es el Señor, si confieso que Él es el Cristo, si le entrego mi vida, Él entra a mi corazón, limpia mis pecados y bueno, ahora yo voy a leer la Biblia todos los días, ¿verdad? Orar y ya soy salvo y me voy al cielo. Pero ¿por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que escuchar una predicación, una palabra de parte del pastor? Y muchas veces palabras o predicaciones que nos incomodan un poco. Algunas son muy emocionantes, muy motivacionales, muy motivadoras, unas muy alegres, unas muy interesantes porque se cuentan anécdotas o historias. Pero hay otras que nos golpean, que nos lastiman, o sea, nos duelen porque tocan áreas que no nos habíamos dado cuenta, que no han sido entregadas, que no han sido santificadas. Y la predicación de Hebreos capítulo 10 dice que no dejemos, ¿verdad?, de congregarnos. ¿Por qué? Porque cada palabra es para ayudarte a renovar tu mente. El mundo está queriendo hacerte la cabeza. Cada comercial te quiere hacer la cabeza. Cada noticiero te quiere hacer la cabeza. Cada programa matutino ahí, sociales y todo esto, te quieren hacer la cabeza. Quieren meterte su ideología, su filosofía, sus mentiras. Vivimos en un mundo que está bajo el maligno, dice la palabra. Satanás quiere influir en tu mente y si tú fuiste salvo, lo vimos en la enseñanza del martes, ¿verdad? El demonio que se salió, regresa y ve la casa limpia, ordenada, pero vacía. ¿Y qué es lo que hace? Va por 7 espíritus peores que él, fíjense, no busca otros más o menos como él, o cuates de él, no, 7 peores, y entran en esa casa, hablando de la vida, y son 8 veces peor. Tenemos que llenar esta casa. Y la predicación, la congregación, venir a escuchar la palabra de Dios, venir al máximo, a las reuniones de hogar, a las reuniones de mujeres. Todos esos momentos donde el cuerpo de Cristo se junta para escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios, es porque Dios quiere que sea renovada nuestra mente y ya no vivamos bajo la influencia de la carne. La carne ya fue muerta cuando tú le entregaste tu vida a Jesús. Pero hay una influencia. A esa influencia le llamamos el pecado remanente. Es un término teológico. Pecado remanente. Ahí está. Tú ya fuiste salvado,
santificado, perdonado, sales todo limpiecito, pero allá afuera hay lodo. Allá afuera hay mugre. Y necesitamos vivir buscando nuestra limpieza. Esa limpieza proviene a través de la renovación de nuestro entendimiento. Lo habla Romanos 12, lo hemos hablado muchas veces. Pero vamos a Romanos 8, 5, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados, diga conmigo, controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Cuántos quieren ser dominados? No, hermanos, debemos ser controlados. Es que dice, los que son dominados por la naturaleza pecaminosa, los agarré, es capciosa, yo sé. Piensan, a mi esposa le cae gordo que los predicadores hagan eso, yo ya lo hice, y ni modo. No, yo no quiero ser dominado por la naturaleza pecaminosa, yo quiero ser controlado por el Espíritu. Amén. Los que son controlados por el Espíritu, ¿en qué cosas piensan? En las cosas del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, fíjense, nos habla a nosotros, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Si tú fuiste salvo, gloria a Dios, pero ahora debes cuidar que el Espíritu Santo gobierne en tu vida. ¿Controle qué? Tu mente. Por eso debemos tener cuidado lo que dejamos que afecte nuestra mente. Debemos tener filtros para saber lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos hablar, lo que podemos comer. Permitir que la naturaleza pecaminosa te controle te lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo te controle la mente te lleva a la vida y a la paz. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Si tú fuiste salvo, pero sigues viviendo con las costumbres que tenías antes de llegar a Cristo, hermano, no agradas a Dios. Por eso decimos aquí, y la predicación de los hombres de Dios verdadera es la siguiente: tiene que notarse que Cristo entró. Tiene que haber cambios, no pueden seguir las cosas igual. Es que no es tan malo, Cristo lo haría. Él vivía dominado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Nunca puedes agradar a Dios si vives bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Y dice el versículo 9 de forma positiva, esperanzadora: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Digan amén. Y si todavía no es verdad, dígalo en fe. Amén. Porque tal vez alguien diga, todavía no, dígalo en fe, yo no soy dominado por mi naturaleza pecaminosa. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo entró en tu vida, amén. Ahora, si el Espíritu Santo vive en tu vida, esto significa que Él va a buscar controlarte. Ahora es un control bueno. Es un control que te lleva al éxito, que te lleva a toda obra buena, a toda buena obra, a todo don perfecto, a toda buena dádiva, a todo plan perfecto, a toda esperanza en Cristo. El control del Espíritu Santo es un control bueno que te lleva a tu realización eterna.
Y si el Espíritu Santo de Dios, si realmente fuiste salvo, lo primero que empieza a suceder es que cosas que antes nos gustaban y que todavía nos llaman la atención, viene un dolor al corazón, viene un nerviosismo, viene algo, sientes, no sé cómo lo sientas tú, pero sientes algo que dices, no, ya no puedo, no debo, híjoles, ¿cómo se me antoja todavía? Porque esto estaba, ese pecado, esa práctica estaba sabrosa. Yo me acuerdo que estaba bien sabrosa, pero ahora siento algo aquí. Es el Espíritu Santo que te dice, hijo, no. Eso te lleva a la muerte. Eso te lleva a la muerte. Y dice la palabra, voy a parafrasearlo, si no sientes nada por practicar lo que sabes que es pecado, el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Es imposible que un salvo no sienta a alguien adentro de él diciéndole no. Cuando tú lo haces de nuevo como si nada, soy salvo, gloria a Dios, y lo haces sin ningún peso de conciencia, no eres salvo. No eres salvo, tal vez, pero yo hice una oración, eso no significa nada si no sientes ese peso, si no sientes ese temor, si no sientes ese dolor, aun cuando lo llegas a cometer. Porque un cristiano puede todavía pecar, pero el pecado, aunque lo disfrutaste esos segundos, después viene una tristeza, viene un dolor, una vergüenza delante de Dios. Pero si no sientes ni dolor, ni peso, ni vergüenza, ni nada, mi amigo, no voy a decirte mi hermano, que no eres mi hermano todavía, quiero que seas, pero mi amigo, mi cuate, camarada, público presente. Todavía no te has encontrado con la salvación, pero puedes encontrarte con el Salvador. Puedes encontrarte con el Salvador. Y es que los que tienen el Espíritu de Dios son controlados por el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, dice aquí la palabra, no le perteneces todavía. Estás bajo el dominio de Satanás. Versículo 10. Y otra vez, una declaración esperanzadora. Y Cristo vive en ustedes. Alguien diga amén. Diga, Cristo vive en mí. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¡Qué padre! ¡Qué padre! De ser un pecador, de ser lo que yo era, ¿verdad? Imagínate, pon todas las características, todos los pecados peores en mi vida. Yo era eso, pero un día el Salvador me encontró, puso en mí arrepentimiento, me di cuenta de mi pecado, de mi culpa, que la ira de Dios estaba sobre mí. Corrí a la cruz, corrí a Cristo, le entregué mi vida, le pedí que me llenara, que me cambiara, y en ese momento Él quitó mis pecados y Él me ve justo. Eso es un regalo de Dios, mis amados, la justicia de Dios imputada. Dios te imputa la justicia de Jesús. El Espíritu de Dios, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Fíjense, en nosotros habita el poder de resurrección. Eso es algo que todavía no alcanzamos a entender. El Espíritu de resurrección vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. Fíjense la promesa. Él dará ¿qué? Vida a sus cuerpos. Estoy vivo. Está hablando de la vida del Espíritu. Y es que andábamos vivos físicamente, pero pudriéndonos espiritualmente. Casi las películas de zombies, ¿no? Espiritualmente. Y el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vino a vivir dentro de mí y Él me da vida a este cuerpo. Y fíjense, a este cuerpo mortal. Significa, hermanos, que todos los apetitos pecaminosos ya han sido vencidos. No pueden ser, ya fueron vencidos. Pocos amenes, pero es una promesa gloriosa. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, me gusta este versículo.
Fíjate bien. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados. ¿Pero por qué caíste en eso? Es que me obligaron. No estás obligado. No estás más obligado a pecar. ¿Qué significa esta frase? Si hoy y tú y yo la comprendemos, va a haber un cambio increíble. Oro a Dios que lo podamos comprender. Oro a Dios que nos pueda caer la ficha en esta tarde. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Hay una mentira que Satanás le metió a los cristianos. Hasta el día de hoy muchos viven con esa mentira en su mente. ¿Cuál es esa mentira? Viven creyendo la mentira de Satanás, que vivir una vida santa es imposible. Piénsalo, por favor. Y piensa en aquel pecado en el cual todavía sigues cayendo. Y muchas veces el joven, la señorita, el padre de familia, la mamá, aún el abuelito o la abuelita, piensa lo siguiente: es que yo nunca voy a poder dejar eso, pues está muy difícil. Siempre me controla, siempre me domina ese pecado. Cuando menos me doy cuenta, ya está sucediendo. Y tal vez los hombres que predican, los que van a evangelizar, los que van a la oración diaria, esos que son santitos, ¿verdad? Esos sí, son bien santos, pero yo nunca voy a poder porque está muy difícil. Lo viví desde la infancia, mi papá me lo enseñó. Un amigo mío me platicó allá en Brasil, cristiano, un hombre de Dios, que cuando él era joven, la primera revista pornográfica que él vio se la regaló su mamá cuando cumplió los 15 años. Porque la mamá quería como que decirle: ya eres hombre, ya eres grandecito, ya tienes derecho a esas cosas. La cultura brasileña es muy sensual, es muy fuerte el pecado sexual allá. Y es cultural que los jóvenes pueden ver pornografía. Los meses de carnaval, que es febrero, los papás a los hijos ya adolescentes les dan dinero para que vayan se dice, a saltar en el carnaval y se queden allá una semana con sus amigos, y los papás saben que les dan dinero para que vayan, renten un hotel y hagan lo que quieran hablando sexualmente, porque en ese mes las mujeres andan en los desfiles completamente desnudas saltando, y es parte de la fiesta, el carnaval. Un mes de carnaval, y los jóvenes regresan todos endemoniados a sus casas. Y él me platica: me regaló mi primer revista, yo ni veía ni estaba buscando ver, y mi mamá me regaló, tenga, sus 15 años, ahí le va su primera revista pornográfica. Y hay personas que viven atadas a pecados porque desde niños fue la idiosincrasia. Yo recuerdo una persona que decía: a mí me gusta el olor, me gusta fumar cigarro porque siempre que siento el olor del cigarro me acuerdo de mi papá llegando a casa. Es que el papá era muy fumador, entonces llegaba y olía cigarro, entonces le recordaba a su papá. Y fumar era parte como de un cariño al papá. O beber, ¿verdad? Es que yo recuerdo la primera vez que bebí, que me quedé bien borracho, fue porque mi papá me llevó a emborracharnos en una cantina porque quería llevarme a platicar como compas. Y el vino no lo ves como pecado, sino lo ves como ¿qué? Como la fiesta, la intimidad, el amor entre un padre y un hijo, entre sus amigos, el momento social, el momento donde disfrutaste tanto aquella reunión con esas personas, y es algo que está arraigado. Pero ¿sabes? Jesús vino a matar la naturaleza pecaminosa, llenarte de su Espíritu Santo y ahora ser controlado por el Espíritu Santo.
Y Satanás le mete la mentira a los cristianos de que no pueden vivir en santidad. Mira lo que dice Primera de Pedro, sin perder lo de Romanos, por favor, vamos a Primera de Pedro 1. No pierdas esta cita que estábamos estudiando, la vamos a seguir ahorita, pero vete a Primera de Pedro 1. 14 y 15 y 16. Si lo tienes, di ya. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Di conmigo, vieja manera de vivir. No vuelvas atrás a esa manera de vivir, ¿ok? ¿Qué significa no volver atrás? No vuelvas a practicar aquello. Amén. ¿Con el fin de qué? De satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, ¿por qué? Eras ignorante, no sabías que estaba mal, era socialmente bien visto, era permitido, ¿no es así? Lo hacías por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. ¿Sean santos? ¿Es qué? ¿Es opción o es mandamiento? ¿Es mandato o es opción? Es mandato, no es sugerencia. Si Cristo nos compró, ¿para qué nos compró? Para ser santos. No es opción. Alguien va a decir, es que no, es imposible, pero para eso fuiste comprado. Escúchame, si fuiste comprado para ser santo, la sangre de Jesús es capaz de hacerte santo. ¿O es cualquier sangre? Fíjate, lo dice el libro de Hebreos, la sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento no podían hacer perfectos a los que eran rociados por la sangre. Era un simbolismo. La sangre de los animales sacrificiales del Antiguo Testamento solamente cubrían por un año. Era como una licencia de conducir, era como un pegote en el coche por un año. Como los pegotes de la verificación, ¿no? Que nada más te duran medio periodo. Así era la sangre del Antiguo Testamento. Pero la sangre de Jesús, dice la palabra en Hebreos 8 y 10, se ofreció una sola vez y con eso la hicimos. Es poderosa, es la sangre de Dios. Sin pecado, esa sangre no tenía pecado original. Esa sangre posee la vida eterna. Y Pedro dice, no vivan como antes vivían, ¿ok? Sean santos en todo lo que hagan, no satisfagan sus propios deseos, hagan lo que le agrada a Dios. La Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas santa, apartado para Dios, apartado del mundo, apartado del pecado. Eso es madurez. Eso es madurez. Y los cristianos no vivimos ahora bajo las reglas de la ley de Moisés. Vivimos bajo las reglas del Espíritu Santo, que son más fuertes, más específicas, más literales, más en mayor número, porque ahora es el control del Espíritu Santo el día de hoy. Hablando de la forma de pensar en el pasado, por ejemplo, una de las cosas, fíjense, voy a mencionar algunas cosas y espero que todos entiendan que no estoy plegoneando a nadie, ¿ok? Amén. Si yo tengo algo que hablar con alguien, lo hablo en persona, no ando usando el púlpito para decir, y es que dice la palabra, y es que aquí dice que, y los que no es así. Porque luego dicen, el pastor lo dijo por mí. Pero por ejemplo, en el mundo, ¿tener muchos novios y novias es normal? Y hasta es sugerido por los papás, no se case con la primera, conozca de a muchas. ¿Verdad que sí? Es la ideología, es la idiosincrasia. Pero hermanos, en Cristo no es así. Hay solo una mujer para ti, hay solo un hombre para ti.
Y cuando te casas con él o con ella, es para toda la vida. Y no necesitas ser bella flor, colibrí. No necesitas ser colibrí para andar de flor en flor. Dicen, una vez un pastor dijo que en una iglesia conoció a un joven. Ya ven que todos tenemos nuestras sillas preferidas, ¿no? Por acá se sienta mi hermana, ¿verdad? Por allá se sientan los quijas, ¿verdad? Por acá siempre Dani está, ¿no? Pero había un joven que en la iglesia fue recorriendo de fila en fila, silla en silla, porque todas las chicas pasaron por él. A todas les cantó. Con todas quería andar y tuvo varias novias hasta que lo pusieron en disciplina. Iba recorriendo cada lugar donde ahí está la hermana fulana, ahí está, iba, ¿verdad? Porque estaba acostumbrado, ¿verdad?, a eso. En Cristo no es así. En Cristo no es así. Las relaciones, ¿verdad?, de noviazgo son santas. Ya no necesitas andar toqueteando a tu novia o a tu novio. No debes intimar demasiado. ¿Por qué? Porque es fornicación, aunque no haya el cohabitar todavía, pero hay grados donde ya es fornicación la relación, o fornicaria, una relación de noviazgo. Etcétera, etcétera. Regresemos a Romanos 8 y el versículo 13. Sí estamos en Romanos 8, ¿verdad? Versículo 13. Estamos hablando de la santidad. Y aquí Pablo dice, pues, si viven obedeciéndola, ¿obedeciendo qué? Los deseos pecaminosos de la carne, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Si por el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Cuando Dios nos salvó, nos entregó la nueva vida en Cristo. Nos entregó su Espíritu Santo, pero sabes, Dios quiere una colaboración. Dios quiere que tú decidas abrir la llave del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y es algo que depende de ti. Está allí, pero tú tienes que hacer uso, tomar aquello que el Señor te ha dado. Jesús dijo en Juan 7 y pico, el que cree en mí, como dice la Escritura, 39 creo que dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero tenemos una compuerta, tenemos una llave, donde podemos dejar que el poder del Espíritu Santo haga su obra en nosotros o no. Por eso la palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo. Hay muchas personas que viven contristando al Espíritu Santo porque deciden creerle al pecado. Deciden seguir viviendo bajo el poder del pecado, bajo el poder de la naturaleza pecaminosa, de una mente no renovada, y el Espíritu Santo es contristado y está inoperante en sus vidas, al punto que en algún momento puedes perder tu salvación. Porque la palabra dice que si sigues obedeciendo los deseos de la naturaleza pecaminosa vas a morir. No se puede jugar con eso. Es el poder del Espíritu Santo. Hay poder. Hay poder para vencer el pecado. Hay poder de lo alto, de los cielos. No es tu poder, no es tu capacidad, no es tu voluntad de decisión, es tu cooperación con ese poder que te fue derramado, llamado Espíritu Santo en tu vida para vencer el pecado. Y luego el 14 llega al punto máximo de nuestra predicación, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son suyos de Dios. ¿Quiénes son los suyos? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra huios es una palabra griega también para hablar de hijo,
y enfatiza, fíjate lo que enfatiza esta palabra hijos, la semejanza del creyente con el Padre Celestial. La semejanza del creyente con su Padre, cuando te pareces ya a Él. Todos son guiados por el Espíritu de Dios, se parecen a papá, se parecen al Padre Celestial. Es decir, asemejarse cada vez más a su carácter al vivir en la fe. Resalta esta palabra huios, resalta el derecho legal a la herencia del Padre. Es decir, como el creyente vive en conformidad con la naturaleza o propósito del Padre. Es una persona, un hijo maduro, es aquel que se parece a su Padre, tiene el carácter de su Padre, ya tiene el derecho de poseer la herencia que el Padre le ha dado y ahora él vive en el propósito de Dios. Es un hijo maduro. ¿Quiénes? Los que son guiados. Hay muchos tecnones dentro de la iglesia, hijos inmaduros que todavía están tomando leche, pero hay hijos maduros que ahora ya se parecen a Dios, hablan como Dios, hablan como Jesús, manifiestan el carácter de Jesús, ya están poseyendo la herencia, están echando mano de la herencia que Dios les ha dado, están viviendo en su propósito. Ser guiado por el Espíritu Santo nos habla de todos los asuntos de la vida, todos los asuntos de la vida. No solo los espirituales, no solamente ir a la iglesia, un curso, un campamento, un servicio en la iglesia, todo, tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio. Cuando sales de vacaciones, ¿qué carrera vas a tomar? ¿Con quién te vas a casar? Si ese socio que ahora tienes es el plan de Dios. El cristiano es guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano ora todos los días y habla con Dios. Y Él lo guía. ¿Cuántas cosas nos han salido mal? Y ha sido no porque seas tonto, porque todo parecía que estaba bien. Eres inteligente y eso parecía, ese negocio, esa decisión parecía muy buena, pero te salió mal. ¿Sabes por qué? No fuiste guiado por el Espíritu Santo. No le preguntaste a Él nada. Y Él te puede ayudar. Él ve el futuro, lo vimos en dirección divina. Él da señales para que hagas o no hagas algo. Huyos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos queremos solamente la salvación, pero no queremos ser guiados. Queremos ir al cielo, pero no queremos vivir para Dios aquí en la tierra. Queremos lo mejor de ambas cosas. Queremos lo mejor del mundo, el deleite, el disfrute, hacer lo que yo quiero, lo que me place. ¿Sabes? Vivir haciendo lo que yo quiero, tomando mis propias decisiones, separado de Dios, para Dios es anarquía. Y el problema de Adán y de Eva fue la anarquía. El problema de Satanás, que fue expulsado, fue anarquía. Querer ser yo mi propio Dios, hacer lo que yo quiero. Romanos 1 lo dice, lo hemos visto mucho, el evangelio para la obediencia y la fe en todas las naciones. Fuiste salvo para obedecer al evangelio. Y por eso los pastores les caemos tan gordos a muchos. Porque vienen a consejería y vienen a escuchar algo que no quieres hacer. Y todavía vienen a preguntarnos, pastor, ¿y usted qué opina de esto? Y uno ya dice, ay, le voy a caer gordo. Pues no, es que no es así. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios dice que no. ¡Ay, ya caí gordo! Por eso muchos no vienen a consejería tampoco, porque no quieren que yo les caiga gordo. Pero lo que va a salir de la boca de un ministro, si es un ministro auténtico, va a buscar ser siempre la palabra de Dios, no lo que tú quieras oír. Yo recuerdo una ocasión aquí en la congregación que, bueno, no voy a decir casos, pero gente que se va a la iglesia porque les decimos, es que no puedes hacer eso. Está mal. Está mal.
Dios no acepta eso, no acepta tu ofrenda. Está mal. El versículo 15 dice: y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿De qué somos herederos, hermanos? De la gloria de Dios. ¿Qué es esa gloria? No lo busques, pero en Juan 17 Jesús le dice al Padre: les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es llegar a ser absorbidos por Dios. Llegar a ser absorbidos por Dios. Déjame contarte una historia pequeña. Le escuché de un hombre de Dios. Estaba una plantita en el campo, bien hermosa, ¿verdad? Con sus ojos, sus tallos, sus hojas al sol, floreciente, hermosa la plantita, viendo el sol, viendo las estrellas. Pero de repente vi una vaca por allí que estaba pastando, la vaca pastando, y lo que la plantita se quedó pensando es: qué padre, yo lo único que puedo ver es el cielo, pero no puedo ir de un lugar para otro, tengo que quedarme aquí, porque mis raíces están en la tierra. Y cómo quisiera yo ser como la vaquita que puede ir a cualquier lugar que ella quiera. Y Dios dijo: voy a resolver su problema. Mandó a la vaca que se la comiera. Y de repente la plantita fue comida por la vaca, y ella se convirtió en las células de la vaquita, y empezó a andar la plantita en la vaca, a andar por aquí y para allá. Y un día la vaquita estaba pastando muy contenta, pero llegaba siempre a una cerca, y había una carretera, y estaba un hombre, siempre pasaba con su camioneta de aquí para allá, y ella veía cómo la camioneta se iba lejos y regresaba, y decía: oh, cómo quisiera yo tener la oportunidad de viajar fuera de este perímetro y conocer el mundo. Y Dios dijo: problema resuelto. El de la camioneta era de la carnicería, que tomó a la vaca y la mandó cortar en pedazos, y él mismo un día comió parte de la carne que era de la vaca, y ahora la vaca fue absorbida por el carnicero. Y un día ese carnicero estaba un día en la iglesia escuchando una predicación acerca de los hijos maduros, y dijo: cómo quisiera dejar el pecado, cómo quisiera poder tener victoria sobre la tentación y ser como Jesús. Y Dios dijo: problema resuelto, voy a hacerlo morir a su vieja naturaleza para que sea asimilado por la mía. Ser cristiano es ser asimilado por Cristo, en donde pasas a ser de Él y ya no vives para ti, sino para aquel que murió por ti. Jesús dijo: que vean la gloria que me diste. La gloria que Jesús tenía con el Padre es que Él era el Verbo de Dios, estaba en Dios. Salió de Dios aquí, vino a la tierra y regresó a Dios. Y un día estaremos, los que salgamos vencedores, los que decidamos vivir la vida de Cristo, abrazar la cruz, seremos asimilados por Él y estaremos en Él. Cuando dice que somos coherederos con Cristo, significa que todo lo que tiene derecho Jesús, a todo aquello que Jesús tiene derecho, ahora nosotros tenemos el mismo derecho, y Cristo va a heredar al Padre, y nosotros también hemos de heredar al Padre. ¿Sabes lo que significa heredar a Dios? Que Dios un día tú digas: Dios es mío y yo soy de Él.
La gloria es llegar a ser uno con el Padre, en donde ya no piensas en pecar, te das cuenta que el pecado no vale la pena. La gloria eterna es mejor. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 y versículo 13 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Por eso Romanos 8:17 dice: así que si somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y vamos a terminar con esto. Vamos al 18, ya estoy terminando. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Diga conmigo, hay un día donde los hijos serán revelados. Y de eso voy a hablar ahorita ya, es el final. Ponga mucha atención, no se me duerma, ¿sale? No los pongo de pie porque luego nos mandan a casa. Toda la creación espera. Hay una cuenta regresiva, hay un reloj, tic-tac, tic-tac, con una cuenta regresiva, para un momento esperado por los cielos y por la tierra. Viene el día, y está llegando ya, donde mundialmente, no localmente, mundialmente se van a manifestar los hijos de Dios, los maduros, los huyos. Toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Esta palabra, el día que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos, es la palabra el apocalipsis de los huyos. El apocalipsis de los huyos. La naturaleza, la creación, el mundo está con una expectativa de un apocalipsis. ¿A qué le recuerda Apocalipsis? Al Apocalipsis, que significa revelación. Pero la revelación de los huyos. De los huyos. ¿Alguien ha visto la revelación del sexo del bebé? Cuando fue la de mi nieto, la hicieron mucho cardíaca. Primero que esto y que ¡ay! No salió nada. Y luego que unos globos sin ningún color, ni rosa ni azul. Y luego una camisita y nada. O sea, y todos ya desesperados por saber la revelación. ¿Qué iba a ser? Niño o niña, ¿no? Y todos están así. A ver a qué horas. A ver, 1, 2 y las bengalas y nada. Ay. Viene el momento de una revelación de lo que un día el mundo vio en Jerusalén, en Capernaum. Un día hubo un hombre caminando sobre la tierra que manifestó el cielo. A donde él iba no quedaban enfermos, porque él los sanaba. Cosas sorprendentes. Un hombre que toda la vida había estado ahí cieguito en la orilla del camino pidiendo limosna, que todos lo conocían, de repente Jesús lo tocó y abrió sus ojos. Una viejita que se le había muerto su único hijo y todos iban llorando con el ataúd porque se había quedado sola. Jesús sintió compasión y fue y tocó el féretro y ¡pum! Se levantó el joven resucitado. Un día una multitud, porque dice la palabra que eran como 5,000 hombres, han de haber sido 20,000 personas, no tenían que comer, y Jesús con una canastita de cosas, de pez y panes, alimentó a la multitud y hasta sobraron 7 cestas. En otro momento ese mismo Jesús estaba
desafiando las leyes naturales, caminando sobre el agua. Y un día ese Jesús, después de haber muerto y resucitado, les dijo a sus discípulos: mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. Y Él está en el cielo. Hechos capítulo 1 dice que lo vieron cómo subió al cielo. Fue escondido por una nube y Él dijo que Él iba a volver. Hay una fecha específica que marca la venida de Cristo Jesús. Y dice aquí Romanos 8, voy a enlazar Romanos 8 con lo escatológico, lo profético. Dice aquí el versículo 20: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo con gran esperanza. La creación deseaba ser sujeta a Satanás. El pecado de Adán y de Eva sujetaron a la creación a la muerte. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios no solamente va a ser para beneficio de la humanidad, aún la naturaleza está esperando ese momento donde ella también sea redimida de la muerte, del imperio de las tinieblas. Y dice aquí en el griego que la creación está gimiendo, clamando: ya, ¿cuándo se van a manifestar esos hijos de Dios? Nuevamente el versículo 19 dice que la creación espera la manifestación de los huios de Dios. La palabra huios tiene un valor numérico. Todas las palabras en griego, todas las letras tienen un valor numérico. Por ejemplo, Jesús tiene un valor de 888, que hablan de perfección. Y hay otras palabras que tienen valores numéricos que nos dan una enseñanza. ¿Sabes cuál es el valor numérico para la palabra huios o hijos maduros? Esa palabra tiene el valor numérico de 1260. ¿A alguien le suena 1260? ¿Alguien que conozca un poco la escritura? ¿Perdón? 3 años y medio. Vamos a Apocalipsis 11. Versículo 1 dice: luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar. Y no dice cuenta el número, dice: y mide a los adoradores. No es el número, son los adoradores. Tiene un significado. Pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante ¿cuántos meses? ¿A qué equivale 42 meses? A 3 años y medio. Pero le dice 42 meses porque está hablando del mundo, ¿ok? El mundo va a poseer el atrio. Ya vimos que es Jerusalén. Ya vimos que Israel va a ser tomada por 3 años y medio por las naciones que fuera del pacto. Va a ser pisoteada Jerusalén. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Van a aparecer 2 testigos. Y el número 1260 corresponde al valor numérico de huios. Es el día, en esos 3 años y medio se van a manifestar los hijos maduros. Ahora, son 2 personas. Vamos a ver qué es lo que van a hacer estos 2 testigos. Estos 2, no dice profetas en el original, son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Está haciendo alusión a Zacarías capítulo 4. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así que debe morir cualquiera que intente hacerles daño.
Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. 7. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y después dice que van a resucitar. ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes hicieron estas cosas en el Antiguo Testamento? En Segunda de Reyes capítulo 1, Elías estaba en la cumbre del monte y lo querían arrestar y dijo: si sois profeta de Dios, que caiga fuego sobre ustedes. 50 fueron quemados. Mandaron otra compañía de 50 y si soy profeta de Dios, que caiga fuego, y los consumió. Le querían hacer daño y fuego salió del cielo. El tercer grupo le rogó: perdónanos la vida y ven con nosotros. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías oró y no llovió. ¿Sabes por cuánto tiempo? 3 años y medio. Y en Éxodo 7, Moisés convirtió el río Nilo y todas las aguas en sangre. ¿Los dos testigos serán Moisés y Elías? No es así. Así como está profetizado en Malaquías que él enviará el Espíritu, enviará a Elías. En la primera venida era Juan, no era Elías. Era el Espíritu Santo con las características proféticas que Elías manifestó, que Juan manifestó. Estos dos testigos no habla de dos personas, sino de una compañía que va a tener la unción de Elías y de Moisés en el último tiempo. Y durante 1260 días, 3 años y medio, van a manifestar la gloria de Dios en la tierra. Escúchame, lo que va a pasar es que multitudes van a querer conocer a Jesús por el testimonio de esas compañías, de esos cristianos maduros. ¿Cuántos escucharon cuántos saben de lo que le pasó a Charles Kirk? Charles o Charlie. Charlie es diminutivo de Charles. Un joven, 30 y pocos años, iba a hacer conferencias en las universidades y a denunciar, ¿verdad?, el pecado, todos los movimientos pecaminosos de ideologías incorrectas, todas las mentiras del espíritu comunista que está entrando a las naciones, hablar contra el aborto, hablar contra la ideología de género. Y era un creyente, es un creyente porque él vive en Cristo. Y él se sentaba enfrente de multitudes de jóvenes en las universidades a tener debates muy saludables, donde hablaba a través de la palabra de Dios, defendiendo la palabra de Dios, defendiendo la historia bíblica, defendiendo los principios de Dios. Lo asesinaron. ¿Sabes? En su funeral hubo más de 100,000 personas que fueron ahí. Y se volvió viral y tuvo más alcance todo lo que él dijo después de su muerte que cuando él vivía. Viene el momento, hermanos, y yo quiero ser parte. Y estoy hablando de que en este año ya empieza. Estamos viviendo 30 años después. Estamos viviendo el 2030 ya. En este año 2026 estamos viviendo en realidad el año 2030, donde creemos que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios va a acontecer en la tierra. Porque Dios ha decidido venir en su segunda vez. Primero vino a su pueblo y ahora viene a través de su pueblo a las naciones de la tierra. Jesús se va a manifestar. Vamos a ver a Jesús, pero primero por 3 años y medio lo vamos a ver a través de los hijos maduros que van a hacer mayores cosas que las que Él hizo. Y las multitudes van a correr desesperadas a escuchar la palabra de los cielos. Pero yo quiero ser parte. Ponte de pie.
Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará a los suyos. El apocalipsis de Dios, la revelación. Estos son: dejaron el pecado, no tuvieron sus vidas preciosas para ellos, sino que estuvieron dispuestos a dar su vida por el mensaje, por el testimonio de la palabra de Jesús. Ellos vencieron a Satanás. ¿Sabes? Hoy vemos una iglesia que vive controlada por el pecado. Vemos una iglesia que vive todavía, cristianos que viven todavía bajo la influencia social, bajo la influencia cultural, bajo la idiosincrasia. El evangelio no es mexicano, no es brasileño, no es americano. El evangelio no tiene una cultura mexicana. Necesitamos que el Espíritu Santo nos haga vivir la cultura del cielo, los principios del cielo, la vida del cielo. Es tiempo, hermanos, que la iglesia viva siendo guiada por el Espíritu de Dios. Que los cristianos se levanten, se despierten en la mañana preguntando: Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a movernos? Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que me conduzca? Una iglesia que va a dejar de pasar tantas horas en las redes sociales, va a dejar de perder tiempo con juntas que a Dios no le agradan. Va a llegar el momento, los hijos maduros ya ni están pensando en el pecado, están pensando en la voluntad de Dios. Un hijo maduro ya no tiene, en realidad ya no es tentado por el pecado, porque tiene una relación tan preciosa, tiene una agenda tan importante, que el pecado perdió valor, el pecado perdió sabor, el pecado ya se reveló que es una mentira. La manifestación gloriosa de los cuyos. Cierra tus ojos. ¿Y por qué no le pides al Espíritu Santo: guíame, guíame, guía mi vida? Quiero ser guiado. Tú me compraste, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que controles mi vida. Señor, yo no quiero vivir un día más bajo el dominio de la influencia del pecado. Un día más, Señor, un día más, no quiero. Yo quiero vivir, Señor, bajo la nube de gloria. Bajo la nube de gloria. Yo quiero vivir bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo la sombra de tu presencia. Yo quiero ir a donde tú quieres que yo vaya. Yo quiero hablar lo que tú quieres que yo hable. Yo quiero hacer las obras del cielo en la tierra. Padre, que yo quiero ser parte de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo quiero ser parte, Señor, de esos hombres y mujeres que donde el mundo va a ver otra vez a Cristo. El mundo va a volver a ver a Jesús a través de los hijos maduros. Yo quiero ejercitarme, Señor. Yo quiero disciplinarme, Señor, para vivir tu reino en medio de la maldad, en medio de la corrupción, en medio de la degradación total que estamos viviendo. Yo quiero manifestar tu fuego. Yo quiero decir, Señor, como dijo Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Oh Padre, Elías, Moisés vivían en tu presencia, vivían en tu presencia. Tu palabra dice que hablabas cara a cara con Moisés, cara a cara con Moisés. Le llamaste amigo. Elías, Señor, se atrevió a decir: no va a llover, y dejó de llover por 3 años y medio porque era un amigo. Ellos manifestaron a Jesús antes de que Jesús se hiciera hombre.
Ahora nosotros queremos manifestar a Jesús 2030 años después. El mundo está esperando, Señor, que nos manifestemos. Señor, decido dejar el pecado. Ahí donde estás, díselo al Señor. Si hay un pecado recurrente, si hay un pecado que no te ha dejado, si hay una iniquidad que no has podido vencer, escúchame, la semilla de Dios ya fue plantada en ti. Ahora dile al Señor: Señor, por el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, por el poder de tu Espíritu Santo, destruye el engaño de este pecado en mi vida. Díselo ahí donde estás en este momento. Destruye el poder del pecado, la mentira del pecado, y hazme santo, Señor. Santifícame. Santifícame, Señor. Santifícame, Señor. Santifícame. Yo quiero ser santo para ti. Yo quiero ser santo para ti, Señor. Yo quiero ser santo. Yo quiero estar limpio para ti, Jesús. Padre, que León, Guanajuato reciba la visitación de los cielos esos 3 años y medio. Que León, Guanajuato reciba la visitación de los cielos. Que León, Guanajuato, que México experimente la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra. Que México pueda ver otra vez el poder de lo alto, Señor, en hijos que han muerto a sí mismos y que manifiestan totalmente a Jesús en su carácter y en su unción. Danos gracias, Señor. Danos esa gracia. Danos esa gracia, Señor. Danos esa gracia. Visítanos, Señor. Visítanos. Señor, que no pase de nosotros la bendición. Que no pase de nosotros tu bendición. Señor, si no hemos sido fieles, si no hemos estado comprometidos, Señor, si hemos vivido, Señor, tibiamente, Señor, si hemos estado jugando, Señor, al cristianismo, perdónanos, perdónanos. Y ayúdanos a entrar en la herencia. Ayúdanos a entrar en la herencia. Enséñanos a poseer la herencia. Queremos ser asimilados por ti, Señor. Asimilados por ti. Participar de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Puede tomar su lugar.